El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 99 al 103. Salmo 99. Este puede ser llamado el Sanctus, o el Salmo Santo, 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 porque la palabra santo es la conclusión y el coro de las tres divisiones principales. Su tema es la santidad del gobierno divino, la santidad del reino medianero. Este salmo tiene tres partes, en las cuales el Señor es celebrado como el que ha de venir, el que es, y el que era. Hay tres salmos que empiezan con las palabras el Señor, Jehová, reina, Salmos 93, 97, 99. Este es el tercero y último de estos salmos, y es notable que en este salmo las palabras Él es santo sean repetidas 3 veces, versículos 3, 5, 9. Así, este salmo es uno de los eslabones de la cadena que conecta la primera revelación de Dios en el Génesis con la plena manifestación de la doctrina de la bendita Trinidad, que es revelada en la comisión del Salvador resucitado a sus apóstoles. Id, pues, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que prepara al fiel para unirse al aleluya celestial de la Iglesia glorificada. Santo, santo, santo es el Señor Dios omnipotente, el que era, el que es, y el que ha de venir. Los otros eslabones de esta cadena en el Antiguo Testamento son la bendición arónica en Números 6, 24 al 27, y el trisagio seráfico en Isaías 6, 1 al 3. Versículo 1. Tiemblen los pueblos, los santos tiemblan con devota emoción, y los pecadores tiemblan de terror cuando se instaura y se siente el gobierno de Jehová. No es una cosa trivial, es una verdad que, por encima de todas las demás, debería remover las profundidades de nuestra naturaleza. Versículo 2. Y encumbrado sobre todos los pueblos, sobrepasándolos en sus elevados pensamientos y sus encumbradas concepciones. Los más altos no son altos para él, bendito sea su nombre. Los más humildes no son despreciados por él. En un Dios así nos regocijamos. Su grandeza y su altura son en extremo deleitosas en nuestra estimación. Cuanto más honrado y exaltado es Dios en los corazones de los hombres, más gozoso está su pueblo. Si Israel se deleitaba en Saúl porque su cabeza sobrepasaba por encima de la de todo su pueblo, cuánto más deberíamos exultar en nuestro Dios y Rey, que está por encima de nosotros como los cielos están por encima de la tierra. Versículo 3. Alaben tu nombre grande y temido. Muchos dicen admirar los rayos suaves del sol de justicia, pero se agitan rebelándose contra su radiación más ardiente. No debería ser así. Estamos obligados a alabar a un Dios temible y adorar a aquel que echa a los inicuos en el infierno. ¿No le cantó Israel, el que derribó a Faraón y sus huestes en el Mar Rojo, porque su misericordia es para siempre? El terrible vengador ha de ser alabado también como el amoroso Redentor. Contra esto se revela la simpatía del mal corazón del hombre con sus pecados. Dama pidiendo un Dios blando en quien la compasión ahogue la justicia. El nombre de Padre es grande, porque es la fuente, el Creador, el Señor de todos. El nombre del Hijo es terrible, porque ha de ser nuestro juez. El nombre del Espíritu Santo es santo, porque es el que nos concede la santificación. La miseria del pecado no consiste meramente en sus consecuencias, sino en su misma naturaleza, que es separar a Dios de nuestras almas y apartar a Dios de nosotros, cerrándonos el paso a Él. Versículo 5. Porque Él es santo. La santidad es la armonía de todas las virtudes. El Señor tiene no solo un atributo glorioso, o en predominancia, sino que todas las glorias están en Él como un conjunto. Esta es la corona de su honor y el honor de su corona. Su joya escogida no es su poder ni su soberanía, sino su santidad. Los dioses de los paganos, según sus fieles, eran lujuriosos, crueles, embrutecidos. Lo único que les permitía exigir reverencia era su supuesto poder sobre los destinos humanos. ¿Quién no querrá más bien adorar a Jehová, cuyo carácter es la pureza inmaculada, la justicia indesviable, la verdad inflexible, el amor sin límites? En una palabra,
la santidad perfecta. Versículo 6. Invocaban su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. La reverencia es una virtud demasiado rara en nuestros días. Los hombres siguen sus propias opiniones y desprecian la verdad de Dios. Es por ello que fallan en la oración, y los burladores incluso se han atrevido a decir que la oración no sirve para nada, que el buen Dios haga volver a su pueblo a la reverencia a su palabra, y entonces él podrá respetar la voz de su clamor. Versículo 8. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les perdonabas. Oh, qué bienaventurada es la seguridad de que nada puede perturbar nuestra posición en el pacto. La respuesta y el perdón son ciertas. Aunque hay retribución para nuestros descarríos, cada palabra y expresión, aquí, va directamente a nuestros corazones. La misma designación de nuestros pecados y castigos es verídica en extremo. Con todo, no estamos separados de Dios. Podemos hablarle y oírle. Recibimos lo que necesitamos y mucho más. Y, sobre todo, tenemos el sentimiento dulce y permanente del perdón, a pesar de nuestros descarríos. Cuando nos dolemos bajo los castigos y los desengaños, sabemos que es el fuego que quema el heno, la madera, el rastrojo, los tratos compasivos y misericordiosos de un padre. De buena gana aceptamos estas correcciones, que ahora son para nosotros nuevas promesas de nuestra seguridad, porque el fundamento permanece eternamente seguro, y el camino de acceso no está cerrado. Oh, sin duda, con todo nuestro corazón estaremos de acuerdo, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo, tú eres vengador de nuestros descarríos. No es un castigo ligero, sino una venganza, que Él toma de nuestros descarríos, para manifestar que aborrece el pecado como pecado, no porque las personas peores son las que lo cometen. Quizás si un hombre profano hubiera tocado el arca, la mano de Dios no le habría alcanzado, pero cuando Usías, un hombre celoso de él, como podemos suponer por su intento de sostener el arca que se tambaleaba, se excedió en lo que debía hacer, él le hiere por su acción desobediente, al lado del arca que él indirectamente, no siendo un levita, sostenía, segundo de Samuel 6, 7. Ni tampoco reprobó tan duramente nuestro Salvador a los fariseos, ni se volvió contra ellos tan abruptamente como a Pedro, cuando le dio un consejo carnal y contrario a aquello que había de ser la mayor manifestación de la santidad de Dios, a saber, la muerte de Cristo. Mateo 16, 23. Le llama Satanás, un nombre más duro que el título de hijos del diablo con que denominó a los fariseos y que se da, aparte de él, solo a Judas, que hizo profesión de amarle y que exteriormente contaba en el número de sus discípulos. Un jardinero aborrece la mala hierba más que nada por hallarse en medio de sus flores más preciosas. Salmo 100. Título: Salmo de alabanza, o más bien, de acción de gracias. Este es el único salmo que lleva esta inscripción precisa. Todo él arde de agradecida adoración, y por esta razón ha sido uno de los predilectos del pueblo de Dios desde que fue escrito. Este salmo contiene una promesa del cristianismo, como el invierno a su término contiene la promesa de la primavera. Los árboles están preparados para brotar, las flores esperando escondidas bajo el suelo, las nubes cargadas de lluvia, el sol brilla con fuerza, solo el viento del sur falta para dar una nueva vida a todas las cosas. Versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Nuestro Dios bienaventurado debería ser adorado por un pueblo feliz. Un espíritu alegre es conforme a su naturaleza, sus actos, y la gratitud que deberíamos tener por sus misericordias. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría. La invitación a adorar aquí no es triste o solemne como si fuera una solemnidad fúnebre, sino una exhortación alegre, gozosa, como si nos convidaran a un festín de boda. Es una señal del óleo de la gracia que ha sido derramado en el corazón cuando el óleo de la alegría brilla en el rostro. La alegría da crédito a la religión. ¿Puedes soportar que te sirva un criado que va lamentándose abatido al hacer sus tareas? ¿No prefieres no tener siervo alguno,
a uno que evidentemente halla el servirte penoso y molesto, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo es posible que cierta sociedad de hermanos pueda prohibir el canto en el culto público? Es un enigma que no podemos resolver. Nos inclinamos a decir con el doctor Batz, que rehúsen cantar a Dios. Los que no conocen al nuestro, los favoritos del Rey Celestial, deben proclamar sus alabanzas. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, conócete a ti mismo es un aforismo sabio, pero el conocer a nuestro Dios es una sabiduría superior, y es muy discutible si un hombre puede conocerse a sí mismo antes de conocer a su Dios. Jehová es Dios en el sentido más pleno, absoluto, exclusivo. Él solo es Dios. El conocerle en este carácter y mostrar nuestro conocimiento por medio de la obediencia, la confianza, la sumisión, el celo y el amor es un logro que solo la gracia puede conceder. De las razones de esta exhortación aprendemos que tal es nuestro ateísmo natural, que tenemos necesidad una y otra vez de ser instruidos, que el Señor es Dios, por medio del cual, y por el cual, son todas las cosas. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. El renunciar a recibir el honor nosotros mismos es una parte necesaria de la verdadera reverencia, como el atribuir toda la gloria al Señor. Por nuestra parte, hallamos mucho más fácil creer que el Señor nos hizo, que no que nos hemos desarrollado a través de una larga cadena de selecciones naturales, a partir de átomos flotantes que nos formaron. Él lo hizo todo sin la ayuda o concurrencia de otro. No había quien le ayudara o cooperara en lo más mínimo con él en la obra de la creación. Los que ayudan o concurren con otro para hacer una cosa pueden reclamar parte de ella, pero aquí no existe oportunidad para reclamación alguna, ya que el Señor lo hizo todo, solo Él. Muchos han derivado consolación de estas palabras, como, por ejemplo, Melanchthon cuando se hallaba desconsolado y afligido junto al cuerpo de su hijo, en Dresde, el 12 de julio de 1559, pero en él nos hizo, pueblo suyo somos. Hay una rica mina de consolación y amonestación, porque el Creador es también nuestro dueño, su corazón se une a su criatura, y la criatura se lo debe todo enteramente a él, sin el cual no habría recibido su ser, y no seguiría viviendo. Los masoretas, al alterar una letra en el texto hebreo, leen, Él nos hizo, y nosotros somos suyos, o a Él pertenecemos. Poniendo estos dos textos juntos, nos damos cuenta de que Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, por lo que somos, no nuestros, sino suyos. Versículo 5. Porque Jehová es bueno. Esto resume su carácter y contiene una serie de razones para la alabanza. Él es bueno, misericordioso, bondadoso, generoso, amante, sí. Dios es amor, su misericordia es para siempre. Dios no es mera justicia severa y fría, sus entrañas son compasivas y no quiere la muerte del pecador, y su verdad por todas las generaciones. Sería mejor si algunos teólogos recordaran la verdad de la fidelidad divina más plenamente. Esto derribaría su creencia en la posible caída final de un creyente y les enseñaría un sistema más consolador. Salmo 101. Título, Salmo de David. Este es precisamente un salmo que el hombre según el corazón de Dios redactaría cuando estaba a punto de llegar a ser rey de Israel. Es de David por completo, directamente, decididamente, no hay indicio de vacilación, el Señor le ha designado para ser rey, y él lo sabe, por tanto, se propone en todas las cosas comportarse como corresponde a un monarca a quien el mismo Señor ha escogido. Si le llamamos el Salmo de las resoluciones piadosas podremos, quizá, recordarlo más fácilmente. Después de varios salmos de alabanza, un salmo de práctica no solo ofrece variedad, sino que es muy apropiado. Nunca alabamos mejor al Señor que cuando hacemos las cosas que son agradables a su vista. Este es el salmo que los antiguos expositores acostumbraban a designar el espejo para los magistrados, y es, en realidad, un excelente espejo.
aceleraría muchísimo la llegada del tiempo en que toda nación sería la posesión de Cristo y cada capital una ciudad del Señor si todos los magistrados pudieran ser persuadidos de revestirse del espíritu de este salmo cuando van a ejecutar las funciones que corresponden a su oficio. William Vinyering, en su vida de Ernesto el Pío, duque de Saxe-Gotha, refiere que envió a un ministro infiel una copia del Salmo 101, y que pasó a ser un proverbio en el país cuando un funcionario hacía algo equivocado o impropio. Pronto va a recibir el Salmo del príncipe para que lo lea. El Salmo 101 era muy querido por el más noble de los príncipes rusos, Vladimir Monomacos, y por el más manso de los reformadores ingleses, Nicholas Ridley, y ha sido lo profundo y sincero de su intención práctica lo que le ha dado tal estimación. Está lleno de una exclusividad adusta, una noble intolerancia, no contra el error teológico ni contra las costumbres descorteses, ni contra la insubordinación política, sino contra el corazón orgulloso, la mirada altiva, la calumnia secreta, el intrigante engañoso, el fabricante de mentiras. Estos son los individuos a quienes David quiere excluir de su corte. Estos son los rebeldes y herejes a quienes él no quiere tolerar en su casa o poner en ellos la vista. Versículo 1. Misericordia y justicia cantaré. Deberíamos bendecir tanto al Señor por el juicio con que disciplina nuestro pecado como por la misericordia con que lo perdona. Hay tanto amor en los golpes de su mano como en los besos de su boca. Oh, qué hermosa es esta misericordia en el tiempo de la angustia y la tribulación. Es como una nube de lluvia que llega en el tiempo de sequía. Pero esta misericordia de que se habla aquí en la primera parte del canto del profeta se extiende aún más. Se despliega en clemencia, bondad y compasión. En clemencia, perdón para los malhechores. Compasión, al aliviar al afligido. En bondad, hacia todos. ¿Hay algún hijo de Dios que pueda mirar el historial variado de su corazón o su historia externa, y no ver la bondad y severidad y bondad, siguiéndole en todo su camino? ¿Ha tenido que beber alguna copa tan amarga que no pueda decir, aquí no hay misericordia? ¿Ha tenido un curso tan esplendoroso que pueda decir, no hay disciplina ni corrección aquí? ¿Ha tenido alguna vez malas noticias? Y no ha habido noticias buenas que hayan contrarrestado las anteriores y le hayan aliviado. ¿Ha sido su cielo tan oscuro que no haya habido ninguna estrella visible, o una nube tan negra que no haya habido rastro de promesa de arco iris en ella? Versículo 2. Cuando vendrás a mí, si Dios es con nosotros, no vamos a errar en el juicio ni a transgredir en él la conducta. Su presencia nos trae sabiduría y santidad. Lejos de Dios nos hallamos lejos de la seguridad. Andaré en el interior de mi casa en la integridad de mi corazón. Lector, ¿cuál es tu comportamiento en relación con tu familia? ¿Cantas en el coro y pecas en tu casa? ¿Eres un santo fuera y un demonio en casa? ¡Qué vergüenza! Lo que somos en casa, esto es lo que somos verdaderamente. No puede ser un buen rey aquel cuyo palacio es un centro de vicio, ni un verdadero santo aquel cuya casa es una escena de contiendas, ni un ministro fiel aquel que no es bienvenido cuando aparece en la casa alrededor del hogar. Es un mal marido el que tiene dinero para gastar entre sus amigos fuera, pero no lo tiene para aprovisionar a la familia en su casa. Y puede ser un buen cristiano el que exhibe toda su religión fuera y no le queda ninguna para sus allegados en la casa. Es más fácil para muchos hombres andar con un corazón perfecto en la iglesia, o incluso en el mundo, que entre sus propias familias. ¿Cuántos hay que son mansos como corderos entre los otros, y cuando están en casa son como avispas o tigres? Versículo 3. Cosa injusta. El original, si lo traducimos palabra por palabra, dice, no pondré palabra de Belial delante de mis ojos, pero palabra es traducido aquí figurativamente por cosa, como en el Salmo 41, 8, y así es traducido tanto por Montano en el margen, como en el texto por Junio. Sin embargo, en su comentario sobre este salmo, él sigue de modo preciso el original, aplicándolo a los halagadores y aduladores, las ratas y polillas de la corte. Aborrezco la obra de los que se desvían,
Estaba del todo resuelto contra ellos, no los veía con indiferencia, sino con desprecio y aborrecimiento. El odio al pecado es un buen centinela a la puerta de la virtud, nada de ello se me pegará. Un pájaro puede descender y posarse sobre la casa de uno, pero puede decidir si hacen ido allí o no, y el diablo o sus instrumentos pueden presentar un objeto malo a la vista de un hombre, pero éste puede decidir si lo acepta y abraza o no. El que un hombre ponga delante de sus ojos cosas malas no es otra cosa que pecar en el propósito, disponerse a pecar o venderse al pecado, como hizo Acab. Primero de Reyes 21. Versículo 4. Un corazón perverso. El sentido original de este perverso es retorcido o contorcido, y denota, cuando se aplica al hombre, una persona de disposición astuta, que puede retorcerse en formas y maneras, de modo que no hay verdad y honor en él, de que uno pueda fiarse. Versículo 5. Al que solapadamente difama a su prójimo, lo exterminaré. El dar una puñalada a otro en la oscuridad es uno de los crímenes más atroces y debe ser reprobado con ahínco. Con todo, algunos que son culpables de ello hallan apoyo en lugares encumbrados y son considerados hombres de confianza, de vista y previsión, que tienen a sus señores bien al corriente de las cosas. Versículo 6. El que ande en el camino de la perfección, ese será mi servidor. Lo que yo quiero ser es lo que deseo que sean mis siervos. Los amos son responsables en alto grado de lo que son sus siervos, y es costumbre culpar a un amo que retiene en su servicio a personas de carácter nefando. Por tanto, a menos que nos hagamos partícipes de los pecados de otros, haremos bien en declinar los servicios de las personas de mala reputación. Salmo 102. Tema. Este es el lamento sobre la triste situación de su país de uno que ama a su patria. Se reviste de las aflicciones de su nación como uno que se pone un cilicio y echa ceniza sobre su cabeza, exhibiendo con ello los motivos y causas de su pena. Tiene sus propias quejas y enemigos personales, además, se ve afligido en su cuerpo por la enfermedad, pero las desgracias de su pueblo les son una mayor causa de angustia, y éstas las derrama en una lamentación patética y sincera. Sin embargo, este que se lamenta no lo hace sin esperanza, tiene fe en Dios y espera la resurrección de la nación a través del favor omnipotente del Señor. La palabra queja no da aquí la idea de hallar faltas o acusaciones, sino la de gemido, lamento, como expresión de dolor, no de rebelión. Nos ayudará a recordar que este salmo es la queja del patriota. Título: una oración. La oración siguiente es más larga que la nuestra. Cuando Satanás, el adversario, extiende sus alegaciones contra nosotros, es apropiado que nosotros ampliemos nuestras propias alegaciones en favor de nuestras propias almas, como cuando los poderes de las tinieblas intensifican y multiplican sus esfuerzos. Nosotros hemos de intensificar los nuestros en la oración. Efesios 6, 12, 18. Aquí no vemos formas de oración negligentes, descuidadas, esporádicas, de labios, sonidos vacíos de expresiones verbales que no pueden conseguir una respuesta consoladora por parte de Dios, o, por lo menos, alivio al alma cargada, sino oraciones intensas como las de Ana, los Samuel 1, 15, y Jeremías, Lamentaciones 2, 12, impulsadas con vehemencia por los dolores del espíritu y el corazón y la pena interior. Así el Señor trata con su iglesia y su pueblo. Antes de derramar en sus consolaciones tiene que hacer derramar lágrimas abundantes. Versículo 1. Jehová, escucha mi oración. El suplicante sincero no se contenta con orar porque sí, por hacerlo, desea realmente alcanzar el oído y el corazón del gran Dios. Es un gran alivio en tiempo de aflicción dar a conocer a otros nuestra tribulación. Nos alivia el que ellos escuchen nuestros lamentos, pero el mejor solaz de todos es el tener a Dios mismo como oyente simpatizante de nuestra queja. El que Él nos escucha no es un sueño, una ficción, sino un hecho fehaciente. Lo peor de nuestras desgracias sería si llegáramos a convencernos de modo indiscutible que Dios no escucha ni contesta nuestros ruegos.
El que pudiera damos a entender tal cosa no nos haría un servicio peor que leernos nuestro certificado de defunción. Mejor es morir que negar el propiciatorio. Lo mismo daría volverse ateos que creer en un Dios que no siente y no oye. Versículo 1, 2. Nota que David envía su oración como un embajador sagrado a Dios. Hay tres cosas que son requeridas para que una embajada prospere. El embajador ha de ser visto con ojo favorable, ha de ser oído con oído dispuesto, tiene que regresar inmediatamente cuando se le ha concedido lo que quiere. Estas tres cosas son las que suplica David cuando pide en su plegaria a Dios, su rey. Versículo 2. Apresúrate a responderme el día en que te invoque. Es un proverbio con respecto a los favores procedentes de manos humanas. El que da pronto da dos veces, porque el don aumenta en su valor al llegar en el momento de necesidad urgente, y podemos estar seguros que nuestro dueño celestial nos concederá los mejores dones en la mejor manera, concediéndonos su gracia para ayudarnos en el tiempo de necesidad, cuando las respuestas pisan los talones de las peticiones. Son más sorprendentes, más consoladoras, más alentadoras. Versículo 3. Porque mis días se desvanecen como humo. La metáfora es excelente, porque al desgraciado la vida le parece no solo frágil, sino rodeada por un ambiente tan oscuro, corrupto, cegador y deprimente que, absorto en su abatimiento, se compara a un hombre perdido en la niebla, evanescente, vacío, de modo que es poco más que una columna de humo. Versículo 4. Y me olvido de comer mi pan, como una flor cegada ya no bebe el rocío o saca nutrición del suelo, un corazón reseco por una pena intensa se niega a aceptar consolación para sí y nutrimento para el cuerpo, y desciende más rápidamente en la debilidad, el abatimiento y la desesperación. El caso descrito aquí no es raro. Con frecuencia hemos encontrado individuos tan desorientados por la aflicción que su memoria les fallaba en cosas tan urgentes como las comidas, y hemos de confesar que hemos pasado por condiciones así nosotros mismos. Un agudo dolor ha llenado el alma, monopolizado la mente, y lo ha arrastrado todo al fondo, de modo que las cosas comunes como comer y beber eran despreciadas por completo, y no se hacía caso de las horas de refrigerio, sin que desmayara el cuerpo, pero sí incrementando la angustia del corazón. Pero como el vigor del corazón alimenta el ánimo y éste se distribuye por todas partes, dando a uno el apetito natural, así también cuando el corazón está marchito y seco, como la hierba, y no hay vigor en él, el ánimo está paralizado, y no es extraño que el estómago pierda su apetito y se olvide de comer pan. Versículo 5. Por la voz de mis gemidos mis huesos se han pegado a mi piel. Esta pena es causa de que el cuerpo desfallezca, y esto es bien conocido. Refiere del cardenal Wellesley, un testigo de vista, que cuando oyó que el favor de su señor se había apartado de él, se sintió estrujado por una angustia tan violenta, que persistió toda la noche, que cuando se levantó por la mañana su rostro estaba desencajado y reducido a la mitad de sus dimensiones naturales. Versículo 6. Soy semejante al pelícano, búho, del desierto. El salmista se compara a dos aves que son comúnmente el emblema de la desgracia y la tristeza. En otras ocasiones se ha comparado al águila, pero las aflicciones de su pueblo le han aplastado, no hay brillo en sus ojos ni hermosura en su persona. Si hubiera más de esta santa aflicción, pronto veríamos que el Señor vuelve a reedificar su iglesia. Es triste ver cómo los hombres se pavonean con orgullo mundano, cuando los males del tiempo deberían impulsarles a afligirse y lamentarse como el pelícano, y es terrible ver que los hombres se congregan como buitres para devorar la presa de una iglesia exánime, cuando deberían lamentarse entre sus ruinas como el búho. Versículo 7. Me desvelo y gimo como el pájaro solitario del tejado. Los cristianos sinceros y vigilantes con frecuencia se hallan entre personas que no tienen simpatía por ellos. Incluso en la iglesia buscan en vano espíritus afines. Con todo, perseveran en sus oraciones y labores, pero se sienten solos, como el pájaro que mira desde la cima del tejado y no halla a otros de su clase por compañía. Pero los hombres no se dan cuenta de lo que es la soledad.
ni hasta dónde llega, porque la multitud no es compañía, y los rostros son como una hilera de cuadros, y su habla como un címbalo que retiñe, cuando no hay amor. Versículo 8. Cada día me insultan mis enemigos. Es verdad lo que dice Plutarco, que a los hombres les afectan más los reproches que otras clases de agravios. La aflicción, también, da un filo más agudo a la calumnia, porque los afligidos son objetos más apropiados para la compasión que para la burla. Si yo estuviera donde están ellos, se burlarían de mí en la cara. Si no estuviera entre ellos, me apostrofarían a escondidas, y no lo hacen de modo esporádico, dándome un respiro, sino que escupen su veneno todo el día, y no uno a uno, de modo que pudiera tener esperanza de resistirlo, sino combinándose y en grupo, y para hacer sus grupos más firmes y menos propensos a disolverse, se juramentan y toman sacramentos sobre ello. Y, ahora, resumiendo mis desgracias y aflicciones, empiezan con mis ayunos, luego, mis gemidos, se añaden a ello mis vigilias, luego, la vergüenza de que se me señale en compañía, el desconsuelo del verse solo, y, finalmente el escarnio y la malicia de mis enemigos. ¿Y de qué extrañarse? Pues, si todo esto junto me hace desgraciado, qué maravilla si no tengo más que piel y huesos, pues la carne se niega a permanecer en un cuerpo que sufre tales desgracias. Versículo 9. Mi bebida mezclo con lágrimas. No hay nadie que cometa pecado si no es con una intención de recibir placer de ello, pero esto no debería hacerse, puesto que todo el que comete pecado, puede estar seguro de que un día u otro encontrará 1000 veces más tribulación por causa de ello que el placer que encontró en el pecado, porque todo pecado es una especie de exceso y saciedad y no hay manera de evitar que sea mortal sino con una dieta estricta de cenizas como si fuera pan, y bebida mezclada con lágrimas. Oh alma mía, si estas fueron las obras de arrepentimiento de David, ¿dónde hallaremos en el mundo un penitente después de él? El hablar de arrepentimiento es común en la boca de todos, pero, donde hay uno que coma cenizas como pan y mezcle lágrimas en su bebida. Versículo 11. Y me he secado como la hierba. Hay ocasiones en que a causa de la depresión del ánimo uno se siente como si le hubiera abandonado la vida y la existencia hubiera pasado a ser meramente una muerte que respira. El quebrantamiento del corazón tiene una influencia que marchita todo nuestro organismo. Nuestra carne en el mejor de los casos no es sino hierba, y cuando es herida por dolores agudos su belleza se disuelve y se arruga, se seca y se vuelve detestable a la vista. Versículo 13. Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Cuando llega el tiempo de Dios, ni Roma, ni el diablo, ni los perseguidores, ni los ateos, pueden impedir que el reino de Cristo extienda sus límites. Es Dios el que la hace. Él debe levantarse, Él lo hará, pero tiene su sazón designada, y, entre tanto, nosotros hemos de esperarle con santa ansiedad y expectativa creyente. El tiempo designado por Dios es cuando la Iglesia cree profundamente, es más humilde, más adicta a los intereses de Dios, más sincera. Sin fe no somos aptos para desear misericordia, sin humildad no somos aptos para recibirla, sin afecto no somos aptos para valorarla, sin sinceridad no somos aptos para mejorarla. Los períodos de aflicción extrema contribuyen al crecimiento y ejercicio de estos calificativos. Versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será manifestado, el sol brilla siempre glorioso, incluso en el día más nublado, pero no se ve hasta que se han esparcido las nubes que impiden su vista en el mundo inferior. Dios es glorioso cuando el mundo no le ve, pero su gloria declarativa aparece cuando la gloria de su misericordia, su verdad y fidelidad irrumpen para la salvación de su pueblo. ¿Cómo ha de cubrir tu rostro la vergüenza, oh cristiano, si no procuras sinceramente la gloria de Dios, que te ama, sí, y a todos sus hijos tanto, que embarca juntos en un navío su gloria y tu felicidad, de modo que no puede perderse la una y salvarse la otra? Versículo 17. La oración de los desvalidos. El desvalido sabe cómo ha de orar, no necesita instructor.
su desgracia le enseña maravillosamente el arte de ofrecer oración. Veámonos como desvalidos, para aprender a orar, desvalidos en fuerzas, sabiduría, influencia, verdadera felicidad, fe como se debe, consagración total, conocimiento de las Escrituras y justicia. Renuncia a todo tu oro que son escombros, escombros en tanto que está en tus manos, dalo a mis pobres, y yo te daré oro verdadero, a saber, un sentimiento de tu miseria y tu invalidez, un anhelo de gracia, pureza y utilidad, un amor a tus prójimos, y mi amor derramado en tu corazón. Versículo 21. Para pregonar en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, para comunicar a otros lo que Dios ha hecho para nosotros personalmente y para la Iglesia en conjunto. Es tan evidentemente nuestro deber que no tendríamos que necesitar estímulo para cumplirlo. Dios tiene siempre sus ojos sobre la gloria de su gracia en todo lo que hace, y no deberíamos voluntariamente defraudarle de este aporte de alabanza. Versículo 24. Dios mío, el hecho de dejar de escribir una palabra en un testamento puede desbaratar las intenciones de una persona. La falta de esta palabra, mi Dios, es la pérdida del cielo para el inicuo, y el puñal que atravesará su corazón en el infierno por toda la eternidad. La palabra mi es tan valiosa para el alma como una porción ilimitada. Todo nuestro bienestar está encerrado en esta cámara privada. Cuando Dios dice al alma, como acaba Ben-Hadad, he aquí, yo soy tuyo y todo lo que tengo, ¿quién puede decir en qué forma el corazón salta de gozo, y se desvanece casi en deseos delante tales noticias? Lutero dijo, gran parte de la religión consiste en pronombres. Para nuestra consolación, realmente, consiste en este pronombre mi, es la copa que contiene todo el cordial. Todos los goces del creyente dependen de esta cuerda. Si se rompe, todo está perdido. A veces he pensado en qué forma y con acento agudo, saborea David, lentamente, para no perder su dulzura. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío. Salmo 18, 1, 2. Este pronombre es la puerta por la cual entra el Rey de los Santos en nuestro corazón con todo su séquito de deleites y consuelos. Por generación de generaciones son tus años. Tú vives, Señor. Déjame vivir también, una plenitud de existencia contigo. Déjamela compartir contigo. Nota el contraste entre el mismo David cuando desfallece y está a punto de expirar, y cuando su Dios vive en él en la plenitud de fuerza para siempre. Este contraste está lleno de poder consolador para el hombre cuyo corazón descansa en el Señor. Bienaventurado sea su nombre. Él no nos falla y, por tanto, nuestra esperanza no nos fallará. No vamos a desmayarnos ni en lo que afecta a nosotros ni a su iglesia. El salmista dice de Cristo, por generación de generaciones son tus años. Salmo 102, 24. Salmo que el apóstol cita, Hebreos 1, 10. Sigamos el curso de su existencia puntualmente a lo largo de los tiempos. Vayamos punto por punto y veamos cómo en detalle las Escrituras están de acuerdo con ello. Hallamos que él existía ya antes de que viniera al mundo, en su concepción, Hebreos 10, 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, me preparaste un cuerpo. Hallamos que existe en tiempos de Moisés, porque fue él a quien tentaron en el desierto. Ni provoquemos a Cristo, como también algunos de ellos le provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. 1 Corintios 10, 9. Y era Cristo la persona que se dice fue tentada por ellos, así como por nosotros, como muestran las palabras, como también hallamos que existía en tiempos de Abraham y antes. De cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Juan 8, 58. Hallamos que existía en los días de Noé. 1 de Pedro 3, 19. Dice de Cristo que fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Existía al principio del mundo. En el principio era el Verbo. En estas palabras, no habiendo predicado atributo afirmado de esta palabra, la frase o admiración es terminada meramente con su existencia. Él era, y era en el principio. No dice que fue hecho en el principio, sino que era en el principio. Versículo
26. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, no abolidos. La concupiscencia pasará, no su esencia, la forma, no la naturaleza. Al renovar un vestido viejo no lo destruimos, pero lo cambiamos y hacemos que parezca nuevo. Pasarán, pero no perecerán. La escoria es eliminada, el metal permanece, la calidad corrupta será renovada, y todas las cosas restauradas a la hermosura original en la cual fueron creadas. El fin de todas las cosas se acerca, 1 de Pedro 4, 7, y un fin para nosotros, para nuestros días, para nuestros caminos, para nuestros pensamientos. Si un hombre pudiera decir como el mensajero de Job, yo solo he escapado, sería algo. O si pudiera hallar un arca con Noé, pero no hay arca que nos defienda de este calor, como no sea el seno de Jesucristo. Hemos pasado a través de la nube, y en el salmo siguiente nos hallaremos en pleno sol. Tal es la experiencia variable del creyente. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, gime y se lamenta, y luego, en el 8, se regocija y salta de alegría, y así, de los gemidos del Salmo 102 vamos a progresar a los cantos y danzas del 103, bendiciendo al Señor porque aunque dure el llanto toda la noche, por la mañana viene la alegría. Salmo 103. ¿Cuántas veces cantaron este salmo los santos de Escocia cuando celebraban la Cena del Señor? Por ello, es especialmente conocido en nuestro país. Está relacionado también con un caso notable ocurrido en los días de John Knox, Elizabeth Adamson, que asistía a su predicación porque Knox estaba más plenamente abierto a la fuente de las misericordias de Dios que los demás, fue llevada a Cristo y al reposo al oír este salmo, después de sufrir una agonía del alma tal que, refiriéndose a sus terribles dolores del cuerpo, dijo, 10.000 años de este tormento, y 10 veces más añadidos, no son comparables con un cuarto de hora de la angustia de mi alma. Antes de partir pidió de nuevo este salmo, fue al recibir lo que mi alma turbada saboreó primero la misericordia de Dios, que es ahora más dulce para mí que si se me diera posesión de todos los reinos de la tierra. Versículo 1. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Las alabanzas desmayadas, mal concebidas y burdas no son las que deberíamos rendir a nuestro Señor amado. Si la ley de la justicia exige todo nuestro corazón y alma y mente para el Creador, mucho más la ley de la gratitud reclama el homenaje de todo nuestro ser al Dios de gracia. Que tus afectos le alaben con todo lo que Él ama, que tus deseos le bendigan buscando solo su gloria, que tus recuerdos le bendigan no olvidando ninguno de sus beneficios. Que tus pensamientos le bendigan meditando en sus excelencias, que nuestra esperanza le bendiga anhelando y esperando la gloria que ha de sernos revelada, que nuestros sentidos todos le bendigan por su fidelidad, todas nuestras palabras por su verdad, y todos nuestros actos por su integridad. Versículo 1,2. Un pozo raramente está tan lleno que al primer impulso de la bomba salga el agua, ni suele ser el corazón tan espiritual, después de dedicar nuestros mejores cuidados a lo mundano, y menos cuando nos excedemos en ello, como para derramarse libremente en el seno de Dios, sin algo que lo eleve. Sí, con frecuencia el nivel en la fuente de la gracia es tan bajo, que el impulsar la bomba solamente no va a poner al corazón en la actitud apropiada para orar, y es necesario intervenir en el alma para que se enardezcan los afectos. Versículo 1-3. Si hay pasiones y afectos en mi alma, y sin duda las hay, Señor, ponlas todas ellas bajo tu control, Señor clemente, que sean para ti. Versículo 2. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda que el rey persa, cuando no podía dormir, se hacía leer las crónicas del imperio, y descubrió que uno que había salvado su vida no había sido recompensado, que rápidamente rectificó esta omisión y le confirió honor. El Señor nos ha salvado con una gran salvación, ¿no vamos a rendirle recompensa? El adjetivo ingrato es uno de los más vergonzosos que puede llevar un hombre, sin duda. No podemos admitir y correr el riesgo de esta marca de infamia. Despertémonos, pues, y, con entusiasmo, bendigamos a Jehová. Versículo 3.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquí David empieza su lista de bendiciones recibidas, que repite como temas y argumentos para la alabanza. Selecciona unas pocas de las perlas escogidas de este estuche de amor divino, las ensarta en el hilo de la memoria y se las cuelga del cuello en gratitud. En este salmo, hermoso y bien conocido, tenemos una gran plenitud de expresión con referencia al tema vital de la redención. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No son algunas o muchas. Estas palabras no bastarían si quedara la menor de las iniquidades en el pensamiento, palabra u obra sin perdonar. Estaríamos en tan pésimas condiciones, alejados tanto de Dios, y no aptos para el cielo, y expuestos al infierno, como si todo el peso de nuestros pecados estuviera todavía sobre nosotros. Que el lector considere esto y lo medite seriamente. No dice, el que perdona tus iniquidades anteriores a tu conversión. No existe una idea semejante en la Escritura. Cuando Dios perdona, perdona como es Él. La fuente, el cauce, el poder y el estándar del perdón son todos divinos. Cuando Dios anula los pecados de una persona, lo hace según la medida en que Cristo llevó estos pecados. Ahora, Cristo no solo llevó algunos o muchos de los pecados del creyente, los llevó todos y, por tanto, Dios los perdona todos. El perdón de Dios se extiende tanto como la expiación de Cristo, y la expiación de Cristo se extiende a cada uno de los pecados del creyente, pasados, presentes y futuros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, el que sana todas tus dolencias. En Él, solo bien. En mí, solo mal. Mi mal atrae su bondad, y Él sigue amándome. Dios da eficacia a la medicina para el cuerpo, y su gracia santifica el alma. Nos hallamos espiritualmente bajo su cuidado diario, y Él nos visita como el médico al paciente, curando, porque esta es la palabra exacta. Cada una de las dolencias cuando aparece, no hay enfermedad de nuestra alma que supere su ciencia. Él las cura todas. Y Él lo seguirá haciendo hasta que haya desaparecido el último indicio de infección que quede en nuestra naturaleza. Los dos todos de este versículo son razones que respaldan el que todo lo que hay en nosotros ha de alabarle. En una de las cárceles de cierto país se hallaba un hombre que había cometido un crimen de alta traición. Fue procesado a su debido tiempo, hallado culpable y condenado a muerte. Pero, además de esto, había sido afectado por una enfermedad interna que generalmente es mortal. Ahora bien, podríamos decir, y en verdad, que este hombre estaba muerto 2 veces, que su vida había sido perdida 2 veces, las leyes de su país le habían declarado reo de muerte y, por tanto, había perdido su vida ante la sociedad, y de no haber muerto de esta manera, iba a morir de su enfermedad, 2 veces muerto. Pues, supongamos que el soberano de aquel país quiere salvar la vida de este preso. ¿Puede salvarle? Puede anular la sentencia, perdonarlo, y con ello restaurarle la vida que iba a perder a causa de la sentencia de la ley. Pero, si no envía a un médico que cura la enfermedad del reo, va a morir por ella, y su perdón solo va a alargar unos días o semanas su existencia penosa. Y si esta enfermedad no solo es mortal, sino infecciosa, podría transmitirse sea por el aliento del paciente o por contacto con el cuerpo o vestidos del mismo y sería peligroso que otros se acercaran a él, y a menos que fuera curada del todo. El hombre, aunque perdonado, debería tenérsele incomunicado en una casa para apestados, y en modo alguno recibido en las casas de los sanos. ¿Habéis visto un caso así, hermanos? En este momento quizás estás sentado junto a una persona que se halla en esta situación. Quizá, yo diría que este es el caso, a menos que seas real y verdaderamente un cristiano, un creyente en Cristo Jesús. El cuerpo sufre las tristes consecuencias del pecado de Adán, y está sometido a muchas enfermedades, pero el alma está sometida a otras tantas. ¿Qué es el orgullo sino locura? ¿Qué es la ira sino una fiebre? ¿Qué es la avaricia sino hidropesía? ¿Qué es la lujuria sino la lepra? ¿Qué es la pereza sino una parálisis? Quizá haya enfermedades espirituales semejantes a todas las corporales. No ha de ser una cara monstruosa aquella en que lo azulado de las venas se muestra en los labios.
El rubor de las mejillas se ve en la punta de la nariz, y el pelo, que debería hallarse en el cuero cabelludo, se ve en la cara, y ¿no tienen que parecer feas nuestras almas a la vista de Dios, siendo que hay pena cuando debería haber alegría en ellas, y alegría cuando debería haber pena? Aborrecemos lo que deberíamos amar, y amamos lo que deberíamos aborrecer, y todos nuestros afectos, o bien hierran en cuanto a su objeto o se exceden en la medida. Versículo 4. El que te corona de favores y misericordias. Nuestro pecado nos priva de todos nuestros honores. Hay orden de detención contra nosotros por traidores, pero el que anuló nuestra sentencia de muerte al redimirnos de la destrucción nos restaura más que todos nuestros honores anteriores al coronarnos de nuevo con ellos. ¿Nos coronará Dios si no le coronaremos nosotros? Arriba, alma mía, echa tu corona a sus pies y, en humilde reverencia, adórale a Él que te ha exaltado en tan alto grado sacándote del polvo y poniéndote entre príncipes. Voy a contaros un incidente que tuvo lugar en mi ciudad nativa de Stirling. Los obreros estaban dinamitando unas rocas que se hallaban a poca distancia de la carretera. Todo estaba dispuesto y la mecha encendida, por lo que esperaban la explosión de un momento a otro. De repente se acercó corriendo un niñito, dando vuelta a las rocas inesperadamente, y avanzó en dirección al punto en que estaba la mecha. Los hombres gritaron con todas sus fuerzas, lo cual era una obra misericordiosa, y el niño se detuvo alarmado y lleno de terror, pero al poco llegó allí la madre, la cual se dio cuenta del peligro y, abriendo los brazos, le llamó gritando: «Ven, querido». Esto era una obra de tierna misericordia. El niño corrió hacia su madre, y los ojos de todos se llenaron de lágrimas, especialmente los de la madre, al ver el peligro del que se había salvado el niño. A los pocos segundos la explosión hizo volar las rocas. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, o mejor, el que llena de bienes tu alma. Ninguno queda lleno a satisfacción excepto el creyente, y solo Dios puede satisfacerle a él, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que estaba lamentándose con el búho en el último salmo, ahora vuela por las alturas con el águila. El Señor obra maravillosos cambios en nosotros, y nosotros aprendemos por medio de estas experiencias a bendecir su santo nombre. El que un aguilucho crezca hasta hacerse un águila y el que deje el desierto del pelícano para remontarse a las estrellas es bastante para hacerle gritar a uno: «Bendice, alma mía, a Jehová». El hombre natural, que vive por los sentidos, pronto deja atrás la parte más hermosa de la vida. El hombre espiritual siempre la tiene en perspectiva, y, como el águila, este último con frecuencia desde el aire circundante puede elevarse a las regiones puras del éter, y desde lejos puede ver la imagen, o mejor, la realidad de un gozo más que terreno. Versículo 8. Grande en misericordia, aquello de que más necesidad tenemos es de misericordia y perdón para nuestros pecados, porque hemos sido criaturas inmundas e impías. El perdón y la misericordia son abundantes en Dios. En Él son tan abundantes como el agua en el mar. No hay fin a los tesoros de su gracia, misericordia, perdón y compasión. No hay hombre que, estando en necesidad, no prefiera, para hallar alivio, llamar antes a la puerta de un rico que de un pobre si supiera que el rico está tan bien dispuesto y es tan generoso como el pobre. Versículo 9. Ni para siempre guarda el enojo, no guarda rencor. El Señor no quiere que los suyos guarden resentimientos, y con sus acciones da el ejemplo. Cuando el Señor ha disciplinado a su Hijo, ha terminado con el enojo, no castiga como un juez, pues su ira nos destruiría, sino que obra como un padre, y, por tanto, después de unos golpes, la cosa ha terminado y abraza a su amado contra su pecho como si nada hubiera ocurrido, y, si la ofensa está algo más arraigada en la naturaleza del ofensor para ser resuelta de esta manera, sigue corrigiendo, pero nunca cesa de amar, y no permite que su ira con los suyos pase al otro mundo, sino que recibe a su Hijo que ha errado en su gloria. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. De otro modo Israel habría perecido por completo,
y nosotros también haría mucho tiempo que habríamos sido consignados al infierno más profundo. Hemos de alabar al Señor por lo que no ha hecho, así como por lo que nos ha hecho. Incluso el aspecto negativo merece nuestra agradecida adoración. Hasta este momento, en la peor condición en que nos hayamos hallado, nunca hemos sufrido como deberíamos sufrir. Nuestra suerte diaria no nos ha sido administrada por la regla de lo que merecemos, sino por la medida muy diferente de la bondad inmerecida. ¿No bendeciremos al Señor? Nuestra vida debería ser desgarrada por la angustia en vez de poder disfrutar de una felicidad relativa como hacemos, y muchos de nosotros somos favorecidos con un gozo interior incomparable. Por tanto, que cada facultad nuestra, sí, todo nuestro ser, bendiga su santo nombre. ¿Por qué no nos trata Dios según lo que merecen nuestros pecados? ¿No es porque Él ya ha tratado a otro según lo que merecen nuestros pecados, otro que llevó nuestros pecados sobre sí, de quien se dice que Dios lo azotó en su furor? ¿Y por qué lo azotó sino por nuestros pecados? Oh Dios misericordioso, no vas a castigar 2 veces las mismas faltas, y, por tanto, habiendo aplicado tu ira sobre Él, no vas a dirigirla ahora a nosotros, sino que habiéndole retribuido a Él según nuestras iniquidades, tú nos vas a recompensar a nosotros según sus méritos.